Soy David Cot, presentador de la historia de España, y en este primer episodio corto voy a hablarte de un tema poco conocido: la homosexualidad en el reino visigodo. Aprenderás cómo y por qué se pasó de la permisividad en época romana a la condena legal de la homosexualidad en época visigoda. Suscríbete en YouTube y podcast a la historia de España, presentada por David Cot. Bien, antes de empezar, decir que este episodio corto está basado en el artículo científico titulado "La condena legal de la homosexualidad masculina en el reino visigodo de Toledo", publicado en el 2020 por Rosario Valverde Castro, de la Universidad de Salamanca. Voy a resumir y analizar este trabajo, pero dejo el enlace del artículo en la descripción de este episodio. Por cierto, aviso de que esto va solo de homosexualidad masculina porque la femenina no fue legalmente perseguida. En parte por la invisibilidad de las mujeres y en parte porque ni siquiera se consideraba que pudieran tener una digamos, sexualidad activa. Dicho esto, antes de ponerme a hablar sobre la homosexualidad en el reino visigodo, toca hablar de por qué se pasó de permitir la homosexualidad en la antigua Roma a su condena en la antigüedad tardía, a finales del Imperio Romano. En época republicana y del Alto Imperio, los conceptos de heterosexualidad y homosexualidad no existían como tal. Y el sexo de la persona con la que hacías el amor no era tan importante como sí lo era el ser pasivo o ser activo en la relación. Es decir, dejarse penetrar era propio de mujeres, chicos jóvenes y esclavos. Era un signo, digamos, pues de debilidad y por tanto algo despreciable en esta mentalidad romana. Mientras que ser activo y penetrar pues al otro era algo pues digno de todo hombre libre y adulto. En el siglo III y IV fue imponiéndose una nueva ética sexual en el mundo romano. Y no solo exclusivamente por el auge del cristianismo como muchos se piensan. Las religiones paganas también se volvieron más represivas en temas sexuales. Y se ensalzaba el control de los impulsos sexuales y el sexo solo con fines reproductivos. Parece que ni Jesús ni los primeros seguidores hablaban mucho de la sexualidad, pero el apóstol Pablo sí que condenó cualquier comportamiento homosexual, ya fuera en rol activo o pasivo. Y esa posición de Pablo y la condena de la homosexualidad ya por parte del judaísmo han sido muy influyentes en el cómo se ha visto la homosexualidad en gran parte del cristianismo. El auge del rigorismo sexual en general y del cristiano en particular provocó que se reprobara cualquier tipo de relación sexual por mero placer sin fines, digamos, reproductivos. Por lo tanto, como ya puedes adivinar, el sexo entre hombres estaba abocado a ser perseguido. A medida que el cristianismo ganó adeptos y que el poder de la Iglesia creció, de la reprobación social y moral se pasó a la persecución legal de la homosexualidad en el Imperio Romano tardío, hasta el punto de condenarlos a morir en la hoguera. No serás tú un sodomita de esos, ¿verdad? Como hay una clara continuidad entre el Imperio Romano y los reinos bárbaros como el reino visigodo, no es sorprendente que la misma moral sexual del Bajo Imperio se mantuviera en el reino visigodo. En el reino visigodo arriano no se crearon nuevas leyes contra los homosexuales, pero en el famoso código legal Liber Judiciorum, sí. El Liber Judiciorum fue promulgado en el año 654 por el rey Recesvinto, y este cuerpo de leyes fue muy influyente a lo largo de la historia de España porque en época medieval se siguió usando en los reinos cristianos y entre los mozárabes de Al-Ándalus. Pero a lo que iba,
La ley 3.5.4 del Liber Judiciorum fue promulgada durante el reinado del padre de Recesvinto, el anciano Chindasvinto. Esta ley tiene el título de los actos deshonestos entre hombres, y del texto se desprende una fuerte repulsión hacia la homosexualidad masculina, porque califica el sexo entre hombres como detestable, horrendo o infame. Además, se consideraba que era un acto ilícito y que como castigo a aquellos que practicaran el sexo entre hombres se les castraba, es decir, se les cortaba las pelotas, y además debían cumplir una dura penitencia bajo la supervisión del obispo de la región. Pero a pesar de que se implique en esta ley al obispo, lo cierto es que en el texto no hay referencias a la moral cristiana para hacer esta condena legal, a diferencia de lo que pasa con la ley bizantina de Justiniano, donde se enfatizaba precisamente eso. Verás, lo cierto es que Chindasvinto fue un rey visigodo muy enérgico, de hecho algunos lo califican como tirano, que tomó medidas para centralizar el reino visigodo, reducir el poder de los nobles y de la iglesia y hacer, digamos, un estado visigodo más laico. De ahí se entiende también que su ley contra los homosexuales no tenga un carácter religioso. Pero aparte de afectar al condenado, la condena por sexo con otro hombre también tenía repercusiones para su familia, si tenía, pues, mujer e hijos. La mujer podía recibir toda su dote y volver a casarse. Y esto es muy relevante porque el matrimonio era visto como algo prácticamente indisoluble en un reino católico como el visigodo, mientras que los descendientes recibían todos sus bienes. Por tanto, como resumen, con esta ley los homosexuales perdían sus genitales, eran alejados de la sociedad para cumplir penitencia, se rompía su matrimonio y perdían toda su riqueza. Unos 40 o 50 años después, en el 16º Concilio de Toledo del año 693, se adoptó la primera resolución sinodal contra la homosexualidad, por orden expresa del rey Égica. Égica se dirigió a los nobles y obispos convocados y dijo lo siguiente, cita: «Debéis decretar el exterminio de aquel crimen obsceno que es la homosexualidad, cuyas prácticas horrendas ensucian la gracia de una vida honesta y provocan la ira del supremo vengador que está en los cielos». Fin de la cita. Este es el mismo rey que abogaba por la esclavización de todos los judíos, o sea que en el siglo XX habría sido el mismísimo Adolf Hitler. Esta disposición de Égica es bastante diferente a la ley de Chindasvinto, porque el delito civil de Chindasvinto pasa a tener un carácter marcadamente religioso con Égica. Ahora, el sexo entre hombres no es solo un acto ilícito y horrendo, sino un grave delito contra Dios. Al igual que en el reino visigodo de la época se pide el exterminio de los judíos, se aboga por el exterminio de los homosexuales para proteger el conjunto de la sociedad católica del posible castigo colectivo de Dios por estas ofensas. Y de hecho se hacen alusiones al relato de la destrucción de Sodoma como ejemplo de lo que pasaría si no se persigue la homosexualidad. Pero aunque el rey Égica quería su exterminio, la resolución del 16º Concilio de Toledo establecía que a los castigos de la ley 3.5.4 de Chindasvinto, al condenado se le sumaban el destierro de por vida del reino visigodo. Y si no era un cargo eclesiástico, se le aplicaban además diversos castigos corporales al nivel de los condenados por traición. La norma del concilio parece que no fue suficiente para Égica y este promulgó una nueva ley para combatirla, en que ya no se hacía distinción entre cargos eclesiásticos y el resto del pueblo.
Está claro que Égica tenía la determinación de erradicar la homosexualidad de su reino, incluso desafiando a una de las instituciones más poderosas del reino visigodo, la Iglesia. Según la teoría política de Isidoro de Sevilla, un buen monarca cristiano tenía la obligación de apartar a sus súbditos del mal, y por tanto, según este modo de ver, Égica estaba cumpliendo con su responsabilidad de proteger a su gente y a su reino del mal. No se sabe con certeza por qué Chindasvinto legisló contra los homosexuales, pero sabiendo los detalles del texto, queda claro que esa condena es propia de la moralidad sexual de la antigüedad tardía. Lo que sí sabemos es que tanto en el caso de Chindasvinto como en el caso de Égica, la condena de la homosexualidad se produjo por iniciativa regia. Por tanto, en este caso se desmiente el tópico de que fue por la Iglesia Católica que se condenaban a los gays. En el caso del rey Égica, las causas de su iniciativa contra los homosexuales, y en general contra todo lo que parezca un pecado, pues están más claras. En parte como resultado de la expansión del imperio sasánida primero y las conquistas musulmanas después, en todo el Mediterráneo cristiano se extendió un pensamiento pesimista y la idea milenarista de que el regreso de Cristo y el juicio final estaban cerca. Esto de prepararse para el juicio final y que de pronto todo el mundo sea el más ortodoxo y el más devoto es algo cíclico en la historia cristiana y también la musulmana. Este pesimismo milenarista solía aparecer después de catástrofes naturales, epidemias o incluso eclipses, ya que todas esas circunstancias se creían que precedían el fin de los tiempos. Lo único cierto de estas predicciones es que el fin del reino visigodo estaba cerca. Así que, en resumen, que un hombre sintiera atracción por otro hombre en el reino visigodo era una auténtica putada. No estamos hablando solo de estigmatización y exclusión social, sino de que te cortaban las partes masculinas, a riesgo de morir por ello, dado los conocimientos médicos de la época, y si tenías mujer e hijos, se terminaba tanto tu matrimonio y todas tus posesiones pasaban a estar en manos de tu familia, de tus hijos. Y en los últimos años del reino visigodo, si te pillaban, también eras desterrado del país, o sea, básicamente te quitaban todo lo que tenías. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al programa en YouTube o podcast para más contenido como este. Y comenta y compártelo. Y si quieres apoyar mi trabajo y beneficios, por ejemplo, como acceso anticipado a los episodios o episodios extra exclusivos, únete a mi comunidad de Patreon. Esto es todo por hoy, gracias y hasta pronto.